Muy buen día, qué gusto me da que hoy podamos estar vivos y tener esta oportunidad maravillosa de que juntos tengamos un encuentro con el Señor, que vayamos a su palabra y que permitamos que nos hable de todo corazón. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur y le doy la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. En esta semana en particular, deseamos y oramos para que cada uno de nosotros pueda tener y experimentar un encuentro con el Señor, un encuentro con el Cristo vivo y resucitado. Esta semana en el mundo entero se está celebrando este evento maravilloso de la muerte y resurrección de Jesús. Y créame que hay mucho para reflexionar, pero sobre todo hay mucho por decidir. Es por eso que quiero invitarle en este domingo previo para que juntos vayamos a la palabra del Señor, tengamos un encuentro con Él y permitamos que nos hable acerca de 3 clamores que Él expresó en la cruz. Jesús, ahí estando crucificado, dio 7 frases maravillosas que siguen hablándonos en el día de hoy. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en 3 de ellas, que son las que la Biblia nos muestra que fueron clamores. Oraciones con un grito muy fuerte dirigidas hacia el Padre, porque esos 3 clamores nos permitirán identificarnos con el Señor y saber que hoy en día Él está con nosotros, que nos brinda salvación y que nos brinda esperanza. Pero quisiera invitarle para que antes de que podamos iniciar esta reflexión, escuchemos esta alabanza. Adentrémonos en el momento, en el día en que Jesús estaba en la cruz, entregando su vida por usted, por mí y por toda la humanidad. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo hacia el Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito. ¡Levántate, maldito! No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo que un humano tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Así es, nuestro Dios se hizo hombre, vino al mundo y permitió que le trataran no solamente como un ser humano común y corriente, sino como un delincuente. Él entregó su vida hasta la muerte. Así que vayamos hasta la presencia del Señor y permitamos que Él nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la bendición que tenemos de recibir este mensaje que ocurrió hace miles de años y del que no fuimos testigos, pero que hoy en día se sigue hablando porque fue una gran verdad. Permite que tu palabra hoy pueda tocar nuestras vidas, que tengamos un acercamiento con Jesucristo nuestro Señor y pueda convertirse en nuestro Salvador si aún no lo es. Prepáranos para una semana maravillosa en tu presencia, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera invitarle entonces a considerar que la muerte del Señor Jesucristo nos deja grandes enseñanzas, además de dejarnos la salvación para todo aquel que crea en Jesucristo. Pero vayamos entonces a pensar en estos tres clamores, en los tres clamores que Jesús expresó estando en la cruz. Estando ya crucificado, siendo abofeteado, siendo golpeado, le habían dado latigazos, lo habían maltratado, lo habían escupido, le habían enterrado esa corona de espinas. Y aún así tuvo que caminar con esa cruz durante bastantes metros, algunos kilómetros, hasta llegar hasta la cumbre del cerro del Gólgota, donde le crucificaron. Clavaron sus manos, clavaron sus pies y lo levantaron en peso en aquella cruz, por amor a usted y por amor a mí. Y ahí expresó este primer clamor que de hecho fue la primera frase que Jesús dijo estando en la cruz. Y quiero compartirle en este pasaje de Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 37. Y ahí encontramos este primer clamor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Este es el primer clamor que Jesús levanta en la cruz del Calvario. Y yo le he llamado un clamor de intercesión. El Señor Jesucristo estaba ahí. Estaba pagando por el pecado de la humanidad. La gente entre la que caminó, a la que bendijo, con su presencia, con su enseñanza, con sanidades y milagros, muchos de ellos que habían estado y siendo testigos de cada evento en el que Jesús se manifestó, estuvieron después gritando ante Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. Y estando en la cruz, esta misma gente estaba ahí, burlándose de él, diciéndole: si en verdad eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaban todavía dudando, burlándose, mofándose del Hijo de Dios. Pero estando ahí en ese lugar, después de todo ese sufrimiento que había empezado una noche antes, en agonía en la cruz, fíjese usted en lo que Él piensa primeramente y clama al Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya no estaba pensando en Él en ese momento. No pensaba en su sufrimiento. No pensaba en todo lo que había pasado. No pensaba en lo que aún vendría cuando el pecado del mundo fuese puesto sobre Él. Estaba en ese momento pensando en las personas que estaban ahí, observando su muerte, burlándose, siendo responsables de ese juicio injusto. Pero también nuestro Señor Jesucristo, eterno como es, estaba pensando en las generaciones que vendrían después de esa que estaba delante de Él. Incluso estaba pensando en nosotros cuando hizo este clamor: Padre, perdónalos. Estaba intercediendo. En la cruz del Calvario seguía haciendo su labor de convertirse en nuestro intercesor, abogando por nosotros ante su Padre, para que nos extendiera el perdón que no nos merecíamos y no nos merecemos todavía. La palabra del Señor nos muestra que Jesús estaba intercediendo por sus enemigos, por los que lo mataban,
por los que se burlaban, por los que le habían hecho tanto daño, porque también ahí estaban los soldados romanos que se habían burlado de él y que incluso lo habían azotado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba intercediendo por los que le estaban asesinando, pero estaba intercediendo por todos los pecadores, por todo el mundo. En ese momento estaba intercediendo por usted y estaba intercediendo por mí, por nuestra familia, por nuestros gobernantes de hoy, por la gente que hoy está haciendo de nuestro México algo tan terrible y tan lleno de temor. Por toda esa gente, Jesús estaba intercediendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Exactamente como ahora. No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo cuando seguimos viviendo una vida de pecado. No tenemos ni idea de lo que hacemos cuando estamos rechazando el mensaje del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No tenemos ni idea cuando en estos tiempos de Semana Santa lo único que pensamos es en las vacaciones, el descanso, y no razonamos lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos a usted y a mí, para extendernos este perdón maravilloso que no nos merecemos. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y en ese momento, antes de morir, seguía haciendo su labor de interceder, abogar por nosotros, poniéndose en medio entre Dios y nosotros, entre el castigo que Dios como juez justo debe darnos y nosotros como culpables de nuestro pecado. Merecemos la muerte, merecemos la condenación eterna. Pero Jesús, en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aboga por los pecadores que aún en ignorancia lo rechazan, lo matan y se burlan de Él. Hoy en día Él está intercediendo por usted. Si usted que me está escuchando no ha entregado su vida a Jesús, si ha rechazado el mensaje de la salvación y del Evangelio, usted es el motivo de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 34, el apóstol Pablo nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabía usted que después de que Jesús murió y resucitó, ascendió al cielo en un cuerpo glorificado, se sentó a la derecha de Dios el Padre y hoy en día está intercediendo por nosotros? Está intercediendo por el mundo. Sigue rogando al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre sigue obrando en nuestras vidas, guiándonos al arrepentimiento para recibir el perdón, porque no podemos recibir el perdón de nuestros pecados si no nos hemos arrepentido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, también el apóstol Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús, en la cruz del Calvario, expresó este primer clamor maravilloso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se convirtió en nuestro abogado. Es cierto que no dejamos de pecar, pero ya no somos pecadores que están habituados a pecar como lo éramos antes cuando hemos creído en Jesucristo. Ahora el pecado es solamente una opción, no una regla. Y si alguno pecare, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que ascendió al cielo, sentado a la diestra, intercede por nosotros, aboga por nosotros. Jesucristo el justo nos ha justificado por sus méritos, nos ha perdonado por su muerte, no por nuestros méritos, ni porque hagamos algo para recibir ese perdón. Jesús lo extiende gratuitamente por usted y por mí. Y hoy sigue clamando ante su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted ya recibió este perdón?
¿Se ha reconocido pecador? ¿Ha reconocido que por ignorancia, por rechazo del amor de Dios y del Evangelio, usted ha vivido la vida como ha querido y eso lo convierte en un pecador? Y el Señor intercede por usted. Antes de morir y después de resucitar, intercede por usted, aboga para que sus pecados sean perdonados. Y le ha extendido el único remedio para ese perdón. Y es que usted cree en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz y que resucitó poderosamente. Reciba el perdón. Pero también aquí hay un gran desafío. Que practiquemos el perdón. ¿Cuánta gente nos ha hecho daño a lo largo de nuestra vida? ¿A cuánta gente hemos rechazado y no la hemos perdonado y le guardamos resentimiento? Yo no sé si esa gente intencionalmente hizo el daño que hemos recibido. Pero si Jesús extendió este perdón maravilloso, ¿por qué no lo extendemos usted y yo? ¿Por qué no aprovechamos esta Semana Santa para liberarnos de toda cadena de esclavitud que nos tiene atados al rencor, al resentimiento, a la herida, a la amargura de corazón, por causa de estar sin perdonar a los que nos han ofendido? Como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibe el perdón de Cristo y recibiéndolo, extienda el perdón hacia la gente que aún usted no ha perdonado. Y disfrute de esa libertad. Permítame llevarle al segundo clamor que el Señor expresó en la cruz. Y se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículos del 33 al 34. Dice aquí la palabra del Señor. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor que Jesús levantó en la cruz fue todavía más fuerte que el primero. Y fue más o menos poco antes de morir. Habían pasado desde las 12 de mediodía unas tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde más o menos fue cuando el Señor Jesucristo nuevamente con su rostro levantado al cielo y sus brazos aún crucificados en la cruz, clamó al Padre y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A este segundo clamor yo lo he llamado el clamor de la soledad. Jesús en este momento estaba viviendo el momento más difícil de su vida, el más difícil, cuando Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. Y créame, lo más difícil para Jesús no fue ser crucificado y soportar tantas horas en la cruz. El momento más terrible fue cuando por nosotros se hizo pecado. Cuando Dios tomó el pecado de la humanidad, el suyo y el mío también, todos nuestros pecados, y los colocó sobre Jesucristo en la cruz. Y fue en ese momento terrible cuando por primera vez en la eternidad el Hijo sintió el abandono del Padre, se reventó, se rompió la relación con Dios. Sí, porque el pecado rompe la relación con Dios. Y cuando Jesús recibió el pecado de la humanidad, su relación con Dios fue rota. Entonces, claro que en ese momento ya no sintió a Dios, ya no sintió al Padre por primera vez en su eterna existencia. ¿Y cómo no clamar estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sentía solo. El amor del Padre estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba sufriendo. De hecho, cuando comenzaron las tinieblas sobre la tierra, ahí al mediodía, el Señor, nuestro Dios y Padre, estaba mostrando su sufrimiento. Estaba de luto porque su Hijo estaba siendo asesinado por aquellas personas a las que creó y a las que seguía amando con un amor sacrificial. El Padre estaba sufriendo, pero tuvo que poner el pecado del hombre en Jesús, el pecado de la humanidad en su Hijo. La Biblia nos dice aquí en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6, estas palabras que se hicieron verdad ese día.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Escuchó esto? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Literalmente, Dios puso sobre Jesús el pecado, los pecados de la humanidad, que han roto la relación del ser humano con Dios. Así que en ese momento Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces esa relación con el Padre se rompió. El Padre sí tuvo que abandonar al Hijo esos instantes donde el pecado lo separó. La Biblia lo dice también en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice ahí, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿Escuchó esta gran verdad? Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Nuestro pecado que fue puesto en Cristo le separó de Dios. Por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que el pecado, la corrupción, la maldad no pueden estar en relación con Dios. Usted y yo no podemos tener relación con Dios si seguimos en pecado. Tal vez por eso usted siente que Dios no le escucha, que Dios no le ama, que Dios no le atiende. Porque está en pecado. Nuestros pecados nos separan de Dios y por eso Jesús vino a morir. Cuando Jesús murió en la cruz, el Padre tomó los pecados de la humanidad que eran presentes en su momento y futuros en nuestros momentos y fueron puestos en la cruz. Y Jesús pagó por todos esos pecados. Así que tal vez nos preguntemos, ¿valió la pena que el Padre abandonara al Hijo? En 2 Corintios 5:21, el Señor nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús recibió nuestros pecados y murió con los pecados nuestros encima suyo, pagó por ellos. Por eso en Romanos 6:23, el Señor nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Jesús pagó, recibió todos los pecados de la humanidad y murió con ellos. Pagó por ellos. Todos los pecados de toda la humanidad ya están pagados en la cruz con la muerte de Jesús. Por eso tuvo que morir. Y es lo que estamos celebrando esta semana. Pero usted necesita creerlo. Entregarle su vida, arrepentirse, separarse del pecado y Jesús promete que nos conecta con el Padre. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 se nos dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo puede perdonar pecados. Él es nuestro abogado. Él pagó por ellos. Así que el abandono de Jesús valió la pena. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba pagando por nuestros pecados. Hoy usted no está solo, usted no está sola. Si aún sigue pecando, si aún está en pecado, usted aún así no está solo ni está sola. No percibe a Dios, no siente a Dios, porque nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Él. Pero ahí está Jesús, convirtiéndose en el sumo pontífice, en el puente que nos lleva hasta Dios, el Padre, cuando nos arrepentimos y permitimos que su sacrificio en la cruz se haga efectivo en nuestra vida pecaminosa.
Todos nuestros pecados están pagados, pero no son perdonados hasta que los llevamos a Cristo en arrepentimiento y creemos en lo que hizo por nosotros. Usted ya lo hizo. Esta semana es especial para que venga este encuentro con Cristo y reciba el perdón de sus pecados. Y entonces, permítame compartir el último clamor. De hecho, fue lo último que Jesús exclamó y fue otro clamor en la cruz. Un clamor que también tiene que ver con nosotros. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos del 44 al 47. Dice aquí la palabra del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este fue su último clamor. Un clamor en el que estaba también mostrando algo extraordinario. Estaba entregando en fe su espíritu en las manos del Padre. Así que yo le he llamado a este un clamor de fe. Fue su última oración. No sentía al Padre. Los pecados le hacían sentir esa división con Dios. Sin embargo, vea usted cómo después de sentir el abandono de Dios, sigue confiando en la presencia de su Padre ahí. No lo sentía, pero sabía que estaba ahí. Por eso pude decir con tanta certeza: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo entregó. ¿Qué nos muestra este clamor extraordinario de Jesús, el último antes de morir? Que hasta el último momento testifica de su dependencia del Padre. Él dependía de la voluntad de su Padre. Él solamente estaba haciendo lo que el Padre le había pedido que hiciera. Así que aunque en ese momento los pecados de la humanidad le separaron de Dios, Él seguía dependiendo del Padre que estaba con sus brazos extendidos esperando recibir su espíritu. Y Jesús estaba testificando de esta dependencia. También, hasta el último momento, nos enseña de su confianza en el Padre. Sí, había experimentado el abandono de Dios, pero al morir, Él confiaba en lo que el Padre le había prometido y sabía que Él recibiría su espíritu. Así que nos estaba enseñando desde ahí su confianza. A pesar de cómo se sentía, a pesar del pecado que estaba en ese momento sobre Él, Él confiaba en que el Padre le recibiría. Hasta el último momento enseñó de su confianza. También hasta el último momento demuestra obediencia. Hasta el último momento. Él cumplió la voluntad del Padre. Por eso pudo decir, previo a este momento del clamor: consumado es. Cumplí mi misión. Cuando Jesús oraba en el Evangelio de Juan capítulo 17, dice que le dijo al Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y cuando murió en la cruz, consumó la eternal salvación para toda la humanidad. Pero se hace efectiva solo en los que creen en ese sacrificio y reciben a Jesús vivo y resucitado como Señor de sus vidas. Hasta el último momento Jesús demuestra su obediencia. Y hasta el último momento Jesús confirma su entrega a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba encomendando, estaba cediendo su espíritu para que el Padre lo tuviera, lo cuidara, lo protegiera, porque iba a volverlo a regresar cuando Jesús resucitara. Así que Jesús estaba entregándose literalmente en las manos de su Padre. Con toda confianza, con toda obediencia, mostrando dependencia, pero entregándose. Y estas cosas que el Señor nos enseña con este último clamor de fe, es algo de lo que deberíamos aprender. Deberíamos aprender a depender de Dios, a aceptar su voluntad, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Que dependamos de lo que Dios dice, que cumplamos su voluntad. Pero también que mostremos confianza. Que aunque las cosas se pongan mal, aunque nos esté yendo como a Jesús le estaba yendo en ese momento, no desconfiemos del Padre, no dudemos de su amor, que podamos realmente confiar
mantener la fe y que demostremos obediencia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, que sigamos caminando en base a lo que Dios dice como lo hizo Jesús. Y que podamos confirmar nuestra entrega en todo momento, no solamente cuando vayamos a morir, que podamos decirle continuamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo mi cuerpo, en tus manos encomiendo a mi familia. Que tengamos esta fe. Este clamor es un clamor de fe porque nos muestra la confianza absoluta de Jesús en su Padre. Sabía que estaba ahí esperando el momento de recibir finalmente su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Permítame preguntarle, ¿cuál es nuestra oración y nuestra actitud en momentos de prueba y dolor? ¿Cuál fue la oración de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiaba. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Y cuál es nuestra oración cuando estamos sufriendo, cuando nos está yendo mal, cuando hay dolor en nuestras vidas por alguna pérdida o porque nuestra vida está en juego? ¿Reclamamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos decepcionamos? ¿O confiamos y nos entregamos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estos tres clamores dejan grandes enseñanzas para que esta semana las reflexionemos. Ese clamor de intercesión. Él está abogando por nosotros y ya extendió el perdón de los pecados. Ese clamor de soledad, donde tuvo que recibir nuestros pecados, pero pagó por ellos y nos regaló la salvación a través de la muerte y el pago de nuestros pecados. Y este clamor de fe donde nos muestra que a pesar del mismo pecado que le separó de Dios, Él siguió confiando. A pesar del dolor y el sufrimiento que estaba viviendo, Él siguió confiando y en sus manos, en las manos de su Padre, entregó el Espíritu. Hoy en día usted y yo necesitamos hacer lo mismo. Recibamos el perdón que Cristo derramó en la cruz. Aceptemos que nuestros pecados son pagados y alejémonos de ellos para que no nos alejen de Dios. Y tengamos la fe para confiar que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida está en las manos de Dios. Yo quiero invitarle en este domingo. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Decida creer en lo que Él hizo en la cruz hace más de 2000 años. Decida recibirlo como su Dios y Salvador, como su Señor, el que gobierna en su vida. Recibirá el perdón de pecados, la salvación de su alma y la promesa de que irá al cielo cuando muera. Finalmente, intercede por nosotros, salva nuestras almas y cumple lo que promete. ¿No quiere hoy iniciar la Semana Santa siendo un hijo, una hija de Dios, perdonado, salvado y con la promesa de la eternidad? Haga esta oración conmigo. Padre Celestial, Dios eterno, si hasta este momento yo te he rechazado, si me he burlado, si no he creído y te he ofendido, Señor, perdóname porque estaba en ignorancia, perdóname porque no sabía lo que hacía, perdóname porque ignoraba las consecuencias fatales para mi alma. Perdóname, Señor, por haber sido el responsable o la responsable de tu muerte en la cruz. Pero te agradezco y te alabo. Y hoy, Señor, acepto que mis pecados en la cruz fueron perdonados, aunque yo todavía no nacía, pero todos mis pecados ahí fueron pagados. Hoy lo creo. Y hoy te agradezco, Señor, que hayas hecho este sacrificio por mi salvación. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste y venciste a la muerte. Creo que eres el Hijo de Dios. Entra en mi corazón. En tus manos encomiendo mi vida. Me entrego. Quiero que tú hoy seas el que mande, el que gobierna y me dirija cada día. Perdona mis pecados, dame vida eterna y dame vida nueva en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró conmigo, hoy recibe la salvación. Comience a vivir esta nueva vida en Jesús. Aprovechemos esta semana no solamente para reflexionar y meditar en lo que Él hizo por nosotros, también aproveche para compartir estas verdades tan importantes con la gente que usted ama y que necesitan a Jesús. Necesitan el perdón. Tal vez aún no saben lo que hacen. ¿No le parece?
Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, orando para que esta Semana Santa sea realmente santa para usted y para los suyos. Y que haya una reflexión muy profunda de lo que Cristo hizo en nuestras vidas y que la próxima semana, si Dios nos lo permite, podamos gozarnos celebrando la victoriosa resurrección de Jesús de entre los muertos. Así que si el Señor nos concede la vida, yo le espero la próxima semana para que hablemos de la vida que Jesús retomó y nos ofrece a usted y a mí. El Señor le bendiga.